En el episodio anterior conversamos acerca de cómo un cristiano puede tener diferentes circunstancias en su vida. Esas circunstancias pueden ser buenas o malas, humanamente hablando. Sin embargo, todas ellas están controladas y planeadas por la mano de un Dios soberano y lleno de amor. Nos enseñan las Escrituras en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, que seamos agradecidos en toda circunstancia, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros, los que pertenecemos a Cristo Jesús. Para conversar sobre este tema, hoy tenemos un invitado muy especial con nosotros, el pastor Jason Gaviria. Pastor, bienvenido a este podcast. Muchas gracias por la invitación, es un privilegio y saludamos también a todas las personas que se conecten. Jay, qué rico tenerte con nosotros. Hemos querido que este tiempo se convierta en un momento a través del cual podamos llegar a la iglesia local o incluso a otros y ayudarles a pensar la vida diaria desde las Escrituras. Y creemos que lo que compartiste con la iglesia el último miércoles fue de gran bendición. Personalmente fui bien edificado y por eso queríamos como ahondar un poquito y extraerte a través de preguntas todo eso que Dios te entregó, todo eso que Dios te dio para que pudieses bendecirnos como congregación, ¿sí? Porque no nos cuentas un poco de qué se trató la enseñanza y empezamos a contextualizar este momento. La enseñanza se trató de la gratitud en la dificultad, cómo dar gracias a Dios en esos momentos en los que, desde mi perspectiva humana, las cosas no van bien. Y creo que el texto es desafiante en ese sentido porque primera carta a los Tesalonicenses 5, pero desde el versículo 16 dice que estemos siempre gozosos. Y en esas circunstancias, en esos momentos en los que las cosas no van bien, el gozo desaparece. Yo tengo que levantar la mano, creo que he pecado mucho. El texto nos dice que oremos sin cesar, y a veces nuestra oración desaparece o se torna pecaminosa. Y ahí es cuando el apóstol, que ya viene aterrizando su mensaje a la carta a los tesalonicenses, dice que demos gracias a Dios en toda circunstancia o en todo. Y remata diciendo que es que esa es la voluntad de Dios. De manera que, ¿cómo hago yo para dar gracias a Dios en aquello que de acuerdo con mis expectativas no va bien? Pero que en la soberanía de Dios y en su bondad, Él tiene planes a través de todo eso. Entonces, básicamente ese era el mensaje que Dios trajo a mi corazón, porque está tratando mi corazón al respecto. Jay, dice el final de este versículo 18 que esta es la voluntad de Dios para nosotros los que pertenecemos a Cristo Jesús. Mencionabas dentro de tu enseñanza, tomamos como de pronto algunas de las frases que dijiste y decías que la gratitud es una expresión, una respuesta de la fe. Cuéntanos un poco más de eso, ¿por qué es una respuesta de la fe y no solamente buenos modales? Bien, creo que tenemos esa confusión, ¿no? Que la gratitud pasa por lo que estoy sintiendo, por mi sentimiento. Entonces, cuando siento que he sido bien atendido, por decirlo de alguna manera, o siento que mi expectativa se llenó, entonces la gratitud surge como un sentimiento, pero esto no es bíblico. Cuando vamos a la Escritura vemos que la gratitud va mucho más allá de lo que yo siento. Es tanto, muchos personajes de la Escritura dieron gracias por encima de lo que estaban sintiendo, porque fueron agradecidos en medio del dolor y en medio de circunstancias por las cuales quizás ni siquiera querían atravesar. De manera que la gratitud es una respuesta de fe. Cuando hay fe en mi corazón, cuando yo estoy confiando en Dios, entendiendo la fe como esa confianza en Dios, yo confío en Dios. Esa es la raíz que hay en mi corazón. Y lo que brota de mí es gratitud. Porque al yo tener mi confianza puesta en Dios, puedo ver la bondad de Dios aún en eso. Puedo ver cómo Dios está siendo bueno conmigo, incluso si estoy atravesando dificultades. Así que la gratitud no es un sentimiento, es una respuesta de fe. Qué interesante, Jay, perdóname un momento.
me parece que nos estás invitando por las Escrituras a hacer una redefinición de lo que es el concepto de la gratitud, porque gratitud siempre está asociado, humanamente hablando, a momentos agradables, pero bíblicamente, como una expresión de la fe, de lo que me compartes, entendería que la gratitud es una expresión hacia Dios debido a que he entendido que le pertenezco a Él y está desvinculando la circunstancia. Tiene que ver con Dios y yo, con lo que Él es para mí, con lo que Él ha hecho para mí, pero la circunstancia entonces no es la que define si hay o no expresión de gratitud en mi corazón. Entonces, recuerdo que en la enseñanza decías que desde pequeños estamos siendo instados. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Sí, lo hago con mis hijos frecuentemente y creo que es importante como padres, como maestros, redefinir primero en nuestra mente qué significa gratitud. Está vinculado a esa obra de Cristo con nosotros, a esa gracia de Él con nosotros, y que podamos aún extenderlo en el colegio, que podamos extenderlo en nuestros hogares y que podamos experimentarlo como lo que veníamos hablando en el episodio anterior. Sí, es Jay. ¿Qué sería entonces lo contrario a una actitud de gratitud producida por la fe? ¿Qué podría salir en vez de gratitud y que no sería la respuesta correcta? Por supuesto, cuando hay queja, cuando de mí brota queja, hay una raíz, ¿no? Porque todo viene del corazón, ¿cierto? Me llama mucho la atención en Éxodo capítulo 17, el pueblo empieza a murmurar contra Abraham, contra Moisés y contra Aarón, y Moisés va a la presencia de Dios. Dice, el pueblo me va a apedrear. Este pueblo olvidó los hechos portentosos que Dios hizo cuando Dios los saca de la tierra de Egipto. Y surge la queja. Así que lo que ellos están diciendo en ese momento es, nos trajo acá para matarnos de sed. Mira lo que hay ahí. Hay una incredulidad, aquí hay incredulidad. De manera que de sus labios está brotando la queja. Y esto es bien importante porque yo puedo ir a la presencia, digamos estoy enfermo, ¿no? Y yo puedo ir a la presencia de Dios y expresarle mi dificultad, pero poniendo mi confianza en Él, ¿no? Como lo hacía tantas veces el salmista, lo trataban un poquito en el episodio pasado, cómo él desnudaba su corazón en esas circunstancias difíciles, pero es que él está poniendo su confianza en Dios. Aquí hay credulidad, aquí hay fe, aquí hay confianza. Corazón. Pero a veces eso que está expresando mi boca, lo que está desnudando es la incredulidad de mi corazón. No confío en Dios, no confío en el plan de Dios, no entiendo la soberanía de Dios. Esta circunstancia vino para mi mal. Así que mi expresión va a ser siempre la queja. Y constantemente creo que los creyentes hemos pecado en esto. Me quejo, mire cómo me está yendo, mire lo que está pasando, mire. Y entonces estamos demostrando o desagradando a Dios porque Él inmediatamente nota la incredulidad de nuestro corazón. Entonces, ahí la diferencia. Puedo estar agradecido con Dios porque estoy confiando en Dios. O puedo estar quejándome porque en el fondo lo que hay es incredulidad. Jay, mencionabas de pronto algunos otros pecados que estaban vinculados, no solamente la queja, porque creo que cuando hablamos de este tema es bueno evaluarnos. Hay muchos momentos o vivencias que nosotros podemos asociar con la incredulidad o con las dificultades donde aparece la incredulidad, y qué bueno nosotros poder señalar y decir, ve, creo que estoy respondiendo ante esta circunstancia pecaminosamente, porque lo hago con queja. ¿Qué otra cosa puede aparecer en medio de esos episodios? Mira, podemos asociarlo también con amargura, incluso con esa desconexión en mi vida espiritual. Me desconecto de Dios, doy un paso al costado, mi oración se torna distinta. Lo podemos asociar con egoísmo, mi expectativa no se está cumpliendo. Autocompasión.
Esto es ponerme yo en primer lugar. Así es como deberían salirme las cosas, así es como deberían ir las circunstancias. Eso es egoísmo, es autocompasión, es egolatría. Pero ahí estoy demostrando todo eso, y todo eso tiene básicamente esa misma raíz, es incredulidad. Vemos entonces que el pueblo que salió fue descalificado por esto. Y a pesar, como les decía ahorita, a pesar de que yo puedo ir a Dios y expresarle cómo me siento, confiando en Él, pero el pueblo estaba haciendo una expresión que lo que estaba desnudando era su incredulidad. Por supuesto que sí. Yo tengo una pregunta para los dos. ¿Creen que cuál puede ser ese camino de perdón y arrepentimiento para aquellas personas que de pronto nos escuchan y dicen, oh, yo me identifico, creo que tal vez he estado pasando por circunstancias y mi corazón se ha llenado de amargura, autocompasión, me encuentro en esa situación? ¿Cuál es ese camino de arrepentimiento? ¿Cuál es ese camino para obtener, recibir esa gracia del Señor en medio de esas circunstancias? No sé Bueno, quién. por supuesto, entendiendo el arrepentimiento como ese cambio de conducta, ¿no? Como ese cambio de mentalidad. La palabra metanoia nos habla de eso, de cambiar mi forma de pensar, cambio mi perspectiva y cambio mi conducta. Yo creo que como creyentes tenemos entonces que cambiar, en primer lugar, nuestra definición, como lo decían ustedes en el episodio anterior, de qué es lo bueno, cuál es la bondad de Dios. Tenemos que empezar a ver las bondades de Dios que nos rodean a pesar de las circunstancias. Mi gratitud no depende de lo que está pasando. Así que tengo que cambiar esa perspectiva. Mi gratitud depende de quién es Dios. Y Dios es en esencia bueno, ese es su carácter, Dios es bueno. De hecho, Jay, perdón, y en esa misma línea dijiste algo así en medio de la enseñanza, que la gratitud es el reconocimiento de la bondad de Dios, incluso en los momentos que no parecían tan buenos. O sea, Claro, por supuesto. Un ejemplo rápido que a mí me llama mucho la atención. Jesús está perfectamente consciente de lo que sigue y va a celebrar la última cena con sus discípulos. Y uno preguntaría, ¿quién en una circunstancia de esas da gracias? Así que Jesús es consciente de que lo van a capturar, que Judas lo va a traicionar, que Pedro lo va a negar, que los discípulos se van a dispersar, que él va a ser torturado, que va a morir en manos de pecadores. Él es consciente que el peso de nuestro pecado lo va a aplastar. Pero mira lo que dice la escena, muy lindo. Toma el pan y da gracias. ¿Sí? Así que él está consciente de que la circunstancia es desfavorable, pero la bondad de Dios está con él. Él es consciente de que ese es el plan de Dios y que Dios es bueno. Así que toma el pan y dice que dio gracias, lo partió. Mateo incluso en ese capítulo, creo que es el capítulo 26, termina diciendo que esa cena terminó con todos cantando y dando gracias a Dios. Así que Jesús es capaz de dar gratitud en la dificultad porque puede ver la bondad de Dios incluso por encima de la circunstancia desfavorable. Y en eso tenemos que arrepentirnos y crecer. Me encuentro en esta situación, tengo esta deuda, tengo esta enfermedad, tengo esta dificultad en mi hogar, tengo esta dificultad en mi trabajo, en mi salud, en lo que sea. Dios me rodea con su bondad a pesar de eso. Así que tenemos que empezar a mirar con los ojos de la fe y empezar a confiar en el plan de Dios. amén. Decías algo, Jay, que creo que es bueno resaltar. Yo miro lo que estoy experimentando, no complace mi vida en el momento y voy corriendo hacia esos episodios pecaminosos, queja, autocompasión, y tal vez aún mi vida espiritual la envuelvo en todo en toda esa respuesta pecaminosa. Nos mencionabas que puedo estar orando pecaminosamente porque voy y estoy quejándome delante de Dios porque no me responde, porque no me cambia. Si tan solo me cambiaras esta circunstancia, casi como que a Dios se le convierte en alguien que está, o lo utilizamos para que nos cambie las circunstancias y poderlo adorar
y nos olvidamos que Él ya es glorioso y que lo que ya ha hecho por nosotros es glorioso. Yo me atrevería a decir desde lo que mencionaste, Jay, que la clave está uno en ver cuando mis ojos se han desviado de la cruz de Cristo. Y entonces miro al mundo y como en el mundo no tengo lo que califico bueno y esta dificultad no me permite esa comodidad que en mi mente está, reacciono pecaminosamente. Debo comprender que es pecado, debo comprender que una autocompasión es pecado y reconocerme pecador, ofensor del amor de Dios, ofensor de la gratitud que o mejor, ofensor de esa gracia que me han dado y que se ha quitado entonces la oportunidad de adorar al Señor. Y esto es importante porque creo que una de las cosas por las cuales Dios quiere y nos manda que seamos agradecidos en todo, nosotros los que pertenecemos a Cristo Jesús, es porque ya lo hemos recibido todo de Cristo. Entonces, al poner nuestra mirada en Cristo y saber que lo tenemos todo de Él hasta la eternidad y nada nos podrá separar de esto, surge entonces esa meditación. Primero un arrepentimiento, en lo que nos preguntaba de pronto Fander y complementando lo que dice Jay, pero luego una contemplación, arrepentimiento de esa visión y luego una contemplación de esa gloria que se nos ha compartido de Cristo, de sus misericordias y de su gracia. Wow, amén. Señor, permita que siempre podamos meditar en su bondad, aún en medio de los momentos que no parecen tan buenos, para que nuestro corazón sea agradecido no viendo las circunstancias, sino poniendo nuestros ojos en Jesús, ¿cierto? Creo que Dios nos ha dado las Escrituras para que crezcamos en esa comprensión de su bondad también en medio de los momentos difíciles. Vemos personas como mencionábamos, el rey David, en medio de circunstancias difíciles y alzando sus ojos a los cielos, diciendo: el Señor es mi roca y mi fortaleza. Así es. Y esa es una expresión que implica gratitud, ¿cierto? Es decir, a pesar de, Él es mi refugio. Y te doy gracias porque eres tú quien me protege, ¿cierto? Qué bonito. Ahora, decía Jay, citabas una frase de Rick Warren en medio de tu enseñanza, que es: cuanto más profundamente entienda el amor de Dios, más agradecido me volveré. Así es esa capacidad de poner mis ojos en el amor de Dios. Pablo oraba por la iglesia, ¿no? Y pedía que la iglesia llegara a comprender la profundidad del amor de Cristo. Y es que, pase lo que pase y sea cual sea la circunstancia, puedo estar seguro y confiando de que Dios me ama. Al menos eso ya es una oración de gratitud, ¿no? Entonces, estoy en X o Y circunstancia, no quiero estar humanamente, no queremos estar. Pero estoy aquí y sé que Dios me ama y que Dios está conmigo, ¿no? Eso es especial y eso cambia nuestra perspectiva acerca de las cosas. El propio Jesús no tuvo muchos momentos como ese. Me llama la atención también en Hechos de los Apóstoles, leemos cómo los discípulos que predicaban fueron azotados y encarcelados. Pablo y Silas estaban en la cárcel, era la medianoche, y ellos estaban golpeados. Quizás uno en una circunstancia como esa diría, pero, o sea, ¿por qué me están saliendo las cosas mal? Sin embargo, dice que ellos entonaron cantos al Señor y los presos escuchaban. Wow. Eso es increíble, es tremendo. Llama mucho la atención. Y un episodio que compartía con la iglesia, el episodio de la resurrección de Lázaro. Y la circunstancia es totalmente desfavorable, totalmente desfavorable. Jesús tuvo que huir de Jerusalén porque lo iban a apedrear. Tuvo que retirarse al Jordán, a la región donde bautizaba Juan, una región incómoda, casi que está como un fugitivo. Estando allí recibe la noticia de que Lázaro está enfermo. Y él sabe que Lázaro va a morir, pero confía en el plan de Dios. Miren lo que hace la confianza en Dios. Confía en el plan de Dios. Una vez que va a regresar, es como meterse en la boca del lobo. Porque
tiene que estar muy cerca del lugar de donde acaba de huir. Y el Señor Jesús dice, vamos a volver. Los discípulos se le oponen. Ahí hay desconfianza. Tanto que Tomás dice, vamos para que nos maten a nosotros también. ¿Qué tal la confianza de Tomás? Y a veces nuestra confianza es muy parecida a esa. Se torna en una completa desconfianza. Jesús llega y se enfrenta con las críticas de la gente. Si hubiera estado aquí, le hubiera sanado. Las palabras de Marta y María es, Señor, si usted hubiera estado aquí. Así que todo parece ir en contra. Él se encuentra con oposición, con persecución, con incredulidad, con todas las circunstancias. Pero Jesús hizo algo que a mí me parece asombroso. Y doy gracias a Dios porque el evangelista puso allí ese detalle. Dice que Jesús levantó su mirada al cielo. Es eso. Aparto mi mirada y no es negar mi circunstancia. No es tapar el sol con un dedo. No niego mi circunstancia. Jesús sabe que todo ese momento es bien difícil, pero Él es capaz de apartar su mirada de eso para darse cuenta que Dios está con Él en eso. Y es lo que nos dicen Tesalonicenses, que demos gracias en todo. Así que la Escritura nos dice que Jesús alzó los ojos al cielo e hizo una oración córtica, pero poderosa. Y es que Él dice, Señor, gracias porque siempre me escuchas. Yo sé que siempre me escuchas. Así que oposición, incredulidad, la muerte de un ser querido, todo es desfavorable, todo. Pero Él está consciente de que Dios lo escucha. Y da gracias, levanta sus ojos al cielo. Eso es lo que nos falta. Confiar, y confiar incluye, aparto mi mirada de esto, porque tengo que ponerla allá, en el cielo, en lo alto, donde el soberano sigue reinando y controla todo. Así que yo puedo decir, Señor, gracias porque me amas, gracias porque estás conmigo, gracias porque me escuchas, gracias porque a pesar de todo tú estás en control, gracias porque nada puede arrebatarme mi salvación, ni la vida ni la muerte me puede apartar de tu amor. Gracias. Y cuando uno ejerce la gratitud, lo que está demostrando es que en mi corazón confío en ese plan de Dios, hay fe, confío en Él. Amén. Podríamos meditar entonces también acerca de cómo Cristo Jesús conocía perfectamente y tenía un entendimiento completo de la voluntad de Dios para su vida. De hecho, cuando llega a la cruz, al final dice, consumado es, ¿cierto? Es decir, he terminado la obra, he cumplido tu voluntad. Y por eso, aún en medio del sufrimiento, entonces vemos esa perfecta actitud de gratitud. Me gustaría de pronto, para que pudiésemos terminar este espacio, que pasa muy rápido el tiempo, ¿cómo podemos conectar la lectura de las Escrituras, nuestro conocimiento de Dios a través de las Escrituras, con la gratitud, con cómo esto amplía nuestro panorama acerca del amor de Dios para poder ver gratitud en mi vida, a pesar de las circunstancias? Esto es bien especial. Pablo desde una mazmorra escribió, yo estoy preso, pero el Evangelio está libre. Y daba gracias a Dios por eso. Y las personas que nos escuchan, nosotros mismos, podemos estar pasando por momentos así, en los que aparentemente todo va mal. Y yo creo que es momento de que volvamos los ojos a Dios, de que no miremos ya más. El problema no es negarlo, es confiar en la soberanía de Dios. Y puede que la circunstancia cambie, o puede que la circunstancia no cambie. Es más, puede que la circunstancia empeore, y que las cosas vayan de mal en peor. Pero gracias Dios porque estás en tu trono, gracias porque eres soberano, gracias porque planeaste esto para mí, gracias. Y eso cambia mi forma de pensar, porque a veces pensamos que lo que tiene que cambiar es la circunstancia, cuando quizás lo que tiene que cambiar es mi forma de pensar, quizás lo que tiene que cambiar es mi fe y la forma como estoy confiando en Dios. Quizás lo que tiene que cambiar es mi perspectiva y no el problema. Así que veo estos hombres en la Escritura que tienen semejantes problemas, quizás mucho
más fuertes que los que nosotros mismos hemos atravesado. Pero hay gratitud en sus corazones. Y eso es impresionante. Así que la Escritura nos está llevando a eso, a que cambiemos, somos nosotros. Nosotros necesitamos ese cambio, esa transformación. Nosotros necesitamos dar gratitud en la dificultad. Amén. Eso que hablabas, Jay, acerca de ese cambio de perspectiva como un incremento de mi fe. Yo creo que lo he experimentado en muchos momentos y de verdad que no necesita ser cambiado el exterior, pero ¿cómo conecto ese cambio? Yo creería que ahí, con lo que nos invitabas a hablar o a pensar, tiene que ver con yo mirar la Escritura, y cuando la Escritura me habla algo de quién es Dios, y eso de quién es Dios tiene que llenar mi corazón por completo. Ahorita Jay mencionaba acerca del Salmo, o de muchos salmos, donde David expresaba: mi roca, eres escudo alrededor de mí. Yo creo que cuando llegamos al texto bíblico en un momento devocional y podemos mirar que el texto dice que Él es para nosotros, que Dios lo hizo con un hombre y nos dejó la historia de un hombre en particular, y nos dejó un acontecimiento en particular, y cómo este hombre encontró un atributo de Dios para su momento. Cambió su interior, no su exterior. Y esto es increíble. El Salmo 3 me impresiona porque David estaba siendo perseguido por su hijo Absalón. Y comienza diciendo: son muchos los que dicen de mí, no hay salvación para mí en Jehová. Pero luego dice que, pero tú, como que hace la expresión de Jay, dice, pero tú, y levanta sus ojos, eres mi gloria, y lo hace personal, eres quien levanta mi cabeza, y hablando de esa forma. Luego vemos unos versículos más adelante y dice que David, en medio de huir de Absalón, ese golpe de estado que se hizo, de que le estaba persiguiendo para matarle, todo lo que estaba viviendo emocionalmente, dice que se acostó, durmió, porque Jehová le cuidaba. La pregunta es: ¿cambió su exterior? Cambió algo en el interior. Y cuando nos acercamos a las Escrituras, en cualquier circunstancia que estamos viviendo, es el momento de ese conocimiento de Dios, de esa experiencia, de saborear a Dios en nuestro interior. Y a esto es a lo que tal vez hace referencia Jay cuando dice: esto hace que brinque en nosotros gratitud, porque es Él en nosotros. Entonces, al acercarnos en la Escritura, Él llena nuestro corazón, aumenta nuestra fe, nos volvemos crédulos de las palabras que Él nos dejó en las Escrituras. Entonces combatimos la incredulidad por medio de las Escrituras, y es justo en ese momento donde mi corazón desborda de gratitud en cualquier circunstancia. Así es. Creo entonces que las Escrituras nos muestran constantemente que, sin importar el panorama, Dios siempre es fiel. Y lo podemos ver desde el primer libro del Antiguo Testamento hasta el último libro del Nuevo Testamento. Hombres y mujeres que, a pesar de las circunstancias, a pesar de todo, vieron la mano de un Dios fiel y poderoso. Y creo que nuestro meditar diario, disciplinado, sistemático, constante de las Escrituras, libro tras libro, puede revelarnos, recordarnos y llenar nuestro corazón para agradecer a Dios en medio de esas circunstancias. Así ¿Cierto es. que sí? Bueno, el día de hoy, Jay, te agradecemos mucho. Qué bendición que nos hayas podido acompañar en este espacio. Gracias a ustedes. Es un privilegio siempre. Muchas gracias. Gracias, Jay.